Hola a todos, todas, bienvenidos a Eficiencia. Como veis, vamos a ver hoy lo que es la mutación, su concepto y sus tipos. Ya al principio del siglo pasado, siglo XX, 1901, en su obra La teoría de la mutación, fue Hugo de Vries el que introdujo por primera vez este término, que vamos a definir ahora mismo. Mutación no es más que el cambio en el genotipo. Cambio en el genotipo, en esa sucesión de nucleótidos que hay en el ADN. Eso va a suponer, por supuesto, un cambio en el fenotipo, es decir, en las características físicas del individuo que lo ha sufrido, y ese cambio, por supuesto, podrá ser o no heredable. Puede llegar a ser heredable. ¿De qué depende que sea heredable? Que afecte a las células germinales, que afecte a las células que van a dar lugar al individuo, al nuevo individuo, a la nueva generación. Y por lo tanto, si es heredable, tendrá una importancia en evolución. ¿Cuáles son los tipos de mutación que hay? Pues atendiendo al criterio, que puede ser variado, vamos a tener también tipos variados, una clasificación variada. Pueden ser las mutaciones somáticas o germinales, que hacen referencia precisamente a eso que acabamos de decir, que afecta a las células germinales, o a las somáticas, que son las que nos dan lugar a una nueva generación, a un nuevo individuo. Pueden ser naturales o inducidas, dependiendo de que la mutación tenga su origen o tenga una causa natural, por ejemplo, por el mismo sistema de replicación, o que estén inducidas, producidas por agentes mutágenos. Pueden ser, si atendemos, por ejemplo, como criterio a su efecto, pues pueden ser perjudiciales, como la gran mayoría, neutras o silentes, no tienen efecto, y por último beneficiosas. Y estas serían el motor evolutivo. Y si atendemos a la alteración que se produce, que son las que vamos a estudiar nosotros, serían genéticas, cromosómicas. Genéticas afectan solamente a un nivel nucleotídico, cromosómicas afectan a toda la estructura del cromosoma, y por último genómicas. Las genómicas es que afectan a todo el genoma, el número de cromosomas en concreto. Y también, esta la estudiaremos luego, pero vamos, antes de hablar de esto, vamos a comentar cuáles pueden ser las causas que producen las mutaciones, ya que es interesante que veamos cuáles son los agentes mutágenos. Bueno, la primera, errores en la replicación. A pesar de que las ADN polimerasas son muy eficaces, pueden producir errores, pueden introducir errores en el código. Errores en el reparto de cromosomas durante la división celular. Y por último, los agentes propiamente mutágenos, ya que anteriormente no se trata de ningún agente mutágeno. La ADN polimerasa que produce errores en la replicación no es mutágena. Bueno, lo es, pero no se considera un agente mutágeno porque su función no es esa, no siempre hace eso. Los agentes mutágenos sí, son los que producen mutaciones siempre, y son de origen físico, que serían las radiaciones de alta energía, como los rayos UVA, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, y agentes químicos, como puedan ser el ácido nitroso, el ozono y, desgraciadamente, un montón de sustancias que se encuentran comúnmente en los alimentos, pues como colorantes, conservantes, etc., con un mayor o menor carácter mutágeno. Sí, no quiero asustaros, pero eso es así, desgraciadamente. Bien, yo no me voy a meter a valorar nada, yo me dedico a intentar explicar lo más claramente posible
precisamente ahora los diferentes tipos de mutación atendiendo a este criterio, a la alteración producida. Vamos a empezar por las génicas. Aquí me he equivocado, porque he puesto genética, me acabo de dar cuenta, menos mal. Esta vez me he dado cuenta yo. Génicas. Las génicas son, como he dicho hace un momento, las que ocurren a nivel de nucleótido. Y hay varias. Tenemos, primero, las que se conocen como sustitución. Y lo que ocurre es una sustitución de pares de base. Podemos tener varias. Tenemos las transiciones. Una transición es, si nosotros tenemos aquí una cadena, vamos a ponerlo también con negro. Vamos a poner un trocito de cadena, citosina, adenina, timina, con sus correspondientes pares de base complementarias, con sus correspondientes bases complementarias. Pues vamos a fijarnos en esta de aquí. ¿Vale? Y vamos a hacer una transición. ¿Una transición qué es? Que cambia ese par de bases por otro. Vamos a suponer ahora que lo que obtenemos es un cambio por citosina-guanina. ¿Vale? Pues ponemos aquí otra citosina y aquí tendríamos a su complementaria, guanina. Como veis, se ha producido una mutación. Y esa mutación se conoce como transición. También puede ocurrir una transversión. Una transversión es que se invierte el par de bases. Entonces, en el mismo ejemplo de antes, tendríamos ahora la timina arriba y la adenina abajo. Citosina, adenina, timina, guanina, timina, adenina. Que pasan a. De nuevo nos fijamos en esta. Y pasaríamos a tener citosina, timina, guanina, adenina, adenina. ¿Vale? Como veis, se ha producido una transversión, una inversión. Vale. Pasamos a otro tipo de mutación génica y en este caso se llama corrimiento. Estas son más graves, estas no terminan, son muy puntuales, de modo que gracias además a la redundancia del código genético generalmente van a quedar en una mutación silente, ¿no? Corrimiento del orden de lectura. Estas sí son graves. Y ahora veréis por qué. Lo que ocurre sería, nosotros tenemos, vamos a poner el mismo ejemplo de antes, negro, citosina, adenina, timina, guanina, timina, adenina. Y nos centramos en este par de bases del medio. Puede ocurrir o bien una adición junto a esa de otro par de bases. De modo que tendríamos citosina, vamos a añadir otra adenina, timina. Timina, timina, adenina. Como veis, hemos metido aquí otro par de bases. También puede ocurrir una deleción. En vez de una inserción, una pérdida de un par de bases. Una deleción que nos daría como resultado esto. Problema que hay aquí. A partir de ese punto, imaginaros que esta es la cadena de ADN, a partir de ese punto, bien se añada, bien se pierda, todo el resto del código genético va a verse modificado. Todos los tripletes van a verse modificados, de modo que generalmente tienen unas consecuencias graves o gravísimas. Vamos a estudiar otro tipo, que sería las cromosómicas. Cromosómicas afectan a la estructura del cromosoma. Vamos a ponerlo, vamos a dejarlo aquí escrito. Este simbolito va a suponer estructura. Esto lo utilizaba yo mucho. Estudiando en la facultad siempre tenía muchos símbolos, pues utilizaba el cuadradito, la almohadilla está para estructura, el equivalente, el igual, más, menos, etc. Bueno, pues estructura y así no tengo que escribir tanto. Dentro de las cromosómicas tenemos un montón, vamos a ponerla aquí. Tenemos deleción,
Deleción es que se pierde un trocito del cromosoma. Vamos a ponerlo, venga. Deleción sería, tenemos un cromosoma, vamos a poner aquí, vamos a suponerle 3 regiones al cromosoma, porque no se nos haga esto muy largo. A, B, C, D, E. ¿Qué ocurre? Que se pierde esta parte de aquí. De modo que el resultado, ¿cuál sería? Pues este cromosoma, mismo cromosoma sin esa parte. Esto ocurre generalmente porque suceden asas de deleción, es decir, que se deforma el cromosoma, de modo que quedaría un pequeño asa que es eliminada. El caso es que nos quedaríamos con un cromosoma mucho más cortito porque ha perdido esa parte. Quedaría A, C, D, E solamente. Otro tipo, duplicación. Una duplicación, que sería lo mismo, pero ahora lo que hacemos es que duplicamos esa parte. Entonces nosotros tenemos que de este cromosoma, tras la duplicación, obtendríamos, vamos a suponer que se duplica la D. Pues obtendríamos, esto era un poco más largo, pues tenemos un trocito más. A, B, B, C, D y E. ¿Veis? Una inversión. Estas son bastante comunes. En la inversión, evidentemente las deleciones y las duplicaciones son gravísimas, ¿no? Se corre todo el orden de lectura, lo mismo que pasaba aquí. En una inversión tendríamos lo mismo, pero cambiado. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el mismo cromosoma de antes. Venga, vamos a colocar aquí esto. A, B, C, D, E. Y se invierte, vamos a suponer que se invierte el A y el B, ¿no? Pues en vez de AB tendríamos BA. El mismo cromosoma, la misma información, pero cambiada. B, A, C, D y E. Otro tipo, las translocaciones. Una translocación también son bastante comunes. Las translocaciones lo que ocurre es que o bien hay un transposón que se llama, que es un trocito de ADN saltarín, ¿no? Un segmento de ADN que se mueve de una zona a otra del cromosoma. Vamos a suponer que tenemos este cromosoma de antes, de E, y hay una zona que pasa de este brazo, vamos a suponer el B, a ese otro. Y tendríamos este otro cromosoma. La misma información, pero cambiada de sitio. Tendríamos ahora AC, vamos a suponer que se ha metido en medio, D, B, E. También puede ocurrir una translocación, esto sería a la translocación que ocurre en el mismo cromosoma, a esto se le llama específicamente, vamos a ponerlo con negro, que se destaque, transposición. Mientras que si ocurre entre diferentes cromosomas, sería una translocación recíproca. No lo voy a poner porque se entiende claro. Y si nosotros imaginamos, venga, voy a colocarlo. Si nosotros imaginamos que aquí tenemos otro cromosoma, vamos a poner un cromosoma, no sé, B. Vamos a poner E, no, vamos a poner F, aquí una F solo, F, G, H. Vale, pues vamos a suponer que pasa aquí y a su vez este le da el H y se lo coloca a este otro. Vale, pues resultaría en el siguiente cromosoma. Tendríamos ahora, los siguientes dos cromosomas, tendríamos al primer cromosoma, quedaría así, quedaría A, C, porque ese B se lo pasa al este, a este de aquí, y este quedaría D, E, H. D, E, H, con este segmento de ese otro cromosoma. Y el de abajo quedaría B, F, G. ¿Vale? A esto se le llama, a ponerlo aquí, sería una translocación recíproca. Muy bien. Y por último, tenemos las mutaciones que afectan al número de cromosomas, que son las que alteran todo el genoma, que serían las genómicas. Y las genómicas, como digo, alteran el número de cromosomas. Y tenemos aneuploidías.
una aneuploidía que alteraría el número de cromosomas, sería la genómica estricta, en 1, en 2 o en más. Tenemos un montón de ellas y algunas pues producen enfermedades bastante conocidas. Nulisomía. La nulisomía, nosotros suponemos un organismo diploide, 2N, que pierde 2 cromosomas, de modo que donde debería tener ese par de cromosomas homólogos no tiene ninguno en hueco, por eso nulisomía, se pierde todo un par de cromosomas. Supongamos que se pierde el número 24 en humanos, ¿no? Sería una nulisomía del par 24. Monosomía. Nosotros tenemos que se pierde un solo cromosoma, de modo que solo quedaría uno de los homólogos, 2N-1. El síndrome de Turner, por ejemplo, serían mujeres que afectan a cromosomas sexuales, tendrían solamente, una mujer en vez de tener 2 cromosomas X, tiene un cromosoma X y ya está, X0 se llamaría, sería el síndrome de Turner, que son mujeres X0. Disomía. Pues una disomía es cuando nosotros tenemos un organismo haploide al cual en vez de tener un solo cromosoma, tiene un par de cromosomas. En ese cromosoma sería como un organismo diploide. Y ya tendríamos trisomía o tetrasomía o pentasomía si tenemos, vamos a poner aquí, trisomía, tetrasomía, etcétera, que sería ese organismo con un cromosoma de más, 2 cromosomas de más, etcétera. Aquí tenemos el famoso síndrome de Down. El síndrome de Down sería la trisomía del par 21. Y por último hablamos de las euploidías. Las euploidías que están afectando al número de cromosomas, pero a todo el juego. Entonces, hay una alteración de todo un juego cromosómico. Si bien esto en animales es extremadamente extraño, en plantas es muy común. De hecho, se utiliza mucho en ingeniería genética para obtener plantas poliploides porque suelen tener un fruto mayor, más grande, más grueso. Por ejemplo, el trigo común, trigo harinoso de la harina, me parece que es pentaploide o hexaploide, tiene 6 juegos cromosómicos. Bien, pues tendríamos una monoploidía. ¿Qué sería eso? Pues nosotros tenemos que perdemos uno de los juegos cromosómicos, de modo que un organismo diploide quedaría haploide. Y luego lo que he dicho de las plantas, muy comunes, serían las poliploidías, que tendríamos el caso de 2N más N más 2N más 3N, etc. Y como digo, teníamos el ejemplo del trigo. Además, las poliploidías pueden ser autopoliploidías, cuando las diferentes alteraciones que ocurren son de la misma especie, o alopoliploidías, que aunque suene rarísimo y casi a ciencia ficción, serían dotaciones cromosómicas de diferentes especies, ¿no? una hibridación entre diferentes especies, ¿no? Que incluyen todo su nuevo juego cromosómico, ¿no? Una hibridación múltiple. Muy bien, pues esto es todo. Aquí tenemos el conceptito con todos los tipos de mutaciones que hay y con las causas de esas mutaciones. Espero haberos ayudado. Darle like, por favor, suscribiros. Nos vemos en otro vídeo de eficiencia. Hasta la vista.